Vamos a hablar mientras ustedes comen, que la verdad es que se ha hecho tarde y después tengo que dar rápidamente otra charla arriba. Vamos a hablar de los síntomas vasomotores, de lo que hay de nuevo. Ayer, sin más, recibí de Margaret, la presidenta de la Sociedad Norteamericana de Menopausia, un email diciendo que está convocada por la FDA y que quería saber la opinión de unos cuantos expertos para ver si aceptan a la paroxetina como nuevo tratamiento para los síntomas vasomotores. Paroxetina, un inhibidor de la recaptación de serotonina. Entonces esto está cambiando y es un poquito de lo que voy a hablar. Yo creo que sí que la tienen que aceptar, pero como una segunda opción, nunca como una primera opción. Las diapositivas van a estar aquí en la web del instituto. Yo les invito a que se metan en la web del instituto y en el blog, porque somos muy activos. Y por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo ya en el blog del instituto es poner los consejos en terapia hormonal, por ejemplo, que tienen que tener nuestros pacientes. Y cuando la paciente me dice, bueno, ¿y qué hago? Le digo, mire, métase en mi blog y véase los 10 puntos para que entienda usted por qué le he mandado eso. Y la verdad es que te quitan media hora de rollo y las otras se van al blog, y encima incrementas tu blog. Es decir, es un buen concepto lo de tener tu propio blog con tus propios consejos para que en lugar de decírselo a la paciente lo lea. La verdad es que me gusta. Y todas estas diapositivas las van a encontrar ustedes donde ponen diapositivas. También vamos a empezar ahora con cursos online y les invito a que lo vean. Este es el programa del que voy a hablar con ustedes. Primero, rápidamente, los síntomas vasomotores, la importancia, conocimiento de la fisiología, todas las estrategias terapéuticas, y me voy a parar en dos: en los inhibidores de la recaptación de serotonina y serotonina noradrenalina y las nuevas alternativas naturales, que es la razón de este almuerzo. Cuando se habla de síntomas vasomotores, es mentira. Estamos hablando de 3 síntomas que van todos ellos en efecto dominó correlacionados. Los síntomas vasomotores son los responsables del peor trastorno de la menopausia, que no son los síntomas vasomotores, son los trastornos del sueño. Lo que realmente se quejan vuestros pacientes y mis pacientes son de trastornos del sueño, y eso les trae trastornos del ánimo. No me gusta hablar de depresión, sino me gusta hablar de trastornos del ánimo. Este esquema me deja claro la inestabilidad hormonal, porque muchas veces no es tener los niveles por debajo de 40 picogramos de estradiol mantenidos, sino son esas inestabilidades que comienzan 2-3 años antes de la última regla y que perduran durante los 2 o 3 últimos años después de la última regla. Es la inestabilidad, porque ojalá bajara en picado. No, esto baja en picos y es lo que realmente nos crea muchos problemas. Esto crea alteraciones del sueño, depresión, que junto con predisposiciones de la vida, pues realmente crea una patología muy clara en la mujer climatética. Hay datos importantísimos epidemiológicos, pero yo de estos datos epidemiológicos me quedaría con 2. Esta mañana una periodista me preguntaba, ¿pero cuántas mujeres necesitan terapia hormonal sustitutiva? Hoy por hoy, yo les digo en mi consulta privada 3 cosas. Una, que lo mejor en un momento dado de la transición menopáusica, si tienes una baja masa ósea o tienes una pérdida de más de un 7% al año, lo mejor que se puede dar en estas épocas es terapia hormonal. La segunda, que ellas son las que me lo tienen que decir a mí, si los síntomas que tienen deterioran su calidad de vida, porque si no lo deterioran, ¿para qué? Pero si deterioran su calidad de vida, tienen que recibir tratamiento. Y estas son un 25%. O sea, hay un 25% de mujeres que sí o sí necesitan terapia para los sofocos, que pueden ser fitoestrógenos, que puede ser terapia hormonal. Y el tercer concepto muy importante es este último que vienen aquí. Hay un 9% de mujeres, un 9%, que tienen bochornos hasta que se mueren a los 90 años. O sea, que hay un 9% de mujeres que cuando dicen, ¿y hasta cuándo? Pues miren ustedes, si está deteriorando su calidad de vida hasta los 90 años, pues hasta los 90 años. Hay un 9% que mueren con los bochornos puestos, que lo sepáis. Por lo tanto, eso está ahí.
Está claro que la inestabilidad, como decía yo antes, la inestabilidad de los años previos, durante y posteriores, son los que acarrean precisamente la mayor serenidad del bochorno. Luego, escuchar a la paciente y preguntarle si ese bochorno deteriora su calidad de vida, creo que es un tema básico y fundamental. Los bochornos crean una serie de trastornos, muchos de ellos conocidos, interfieren con el trabajo, absentismo laboral, fatiga, pérdida de la concentración, depresión, alteraciones en la función sexual. Pero fíjense ustedes este último paper, que lo tienen ustedes aquí, que acabamos de publicar nuestro grupo en el Climateric el año pasado, y fíjense qué importante. Mujeres con síntomas severos menopáusicos tienen mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular y osteoporosis. Es decir, los bochornos te marcan dos factores de riesgo fundamentales. La que tiene bochornos, ¿qué significa? Que posiblemente tenga menos estradiol, y la que tiene menos estradiol va a tener más riesgo de osteoporosis y más riesgo de patología cardiovascular. Dicho de una manera u otra, realmente es un marcador. Los bochornos es un marcador de bajos estrógenos. Y eso ya te está dando idea de que esa mujer va a ser una sufridora de otras patologías, sobre todo relacionadas con el hipertiroidismo o el consumo de alcohol o una serie de medicamentos que pueden causar síntomas vasomotores y bochornos. Pues sí, la verdad es que sí. Vayamos al segundo punto, que es una de las cosas más atrayentes de lo que vamos a hablar mucho durante este congreso, y que yo se lo adelanto, que es que desde hace 2 años, 3 años, sabemos mucho más de la patología climatérica y de la razón por qué se producen los bochornos, es decir, de la fisiopatología. Y todo tiene que ver con eso. En el hipotálamo está el centro que regula a través de una zona homeostática, es decir, de un umbral, tanto los sudores como los escalofríos. Nosotros tenemos una zona en el hipotálamo que si yo ahora mismo, aquí estoy con aire acondicionado, con calorcito, estoy fuera, salgo fuera, pues me acoplo enseguida. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia tan tremenda como para que supere ese umbral. Si yo estoy en Moscú, en un hotel, y salgo fuera, al cabo de aproximadamente 12 segundos, porque estará a menos 15 grados bajo cero, empiezo a tener escalofríos. ¿Por qué? Porque automáticamente ha superado el umbral de posibilidades de las diferencias de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que se hizo hace 3 años? Se dijo, a ver, en el hipotálamo, ¿qué hay? Pues en el hipotálamo está cargado por una parte de estrógenos, que es la zona con más receptores de estrógenos que hay, y a la vez, de otra manera, en el hipotálamo está cargado de esteroides y está cargado de neurotransmisores, serotonina y noradrenalina. Entonces el planteamiento era muy fácil. En una misma zona, cargado de esteroides, estrógenos y de noradrenalina, seguro que algo tiene que ver. Lo que se vio, y esta diapositiva es muy importante, se vio que efectivamente hay una relación directa entre el estradiol y la serotonina. Cuando el estradiol baja, la serotonina baja. Cuando el estradiol sube, la serotonina sube. ¿Cómo no nos hemos podido enterar de esto desde hace años? Cuando encima hemos tenido el síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual es de 40 picogramos cuando la mujer está menstruando, sube a aproximadamente 300 picogramos en el momento de la ovulación y después vuelve a bajar. Entonces la mujer tiene un subidón de serotonina y de estrógenos, y por eso en el momento de la ovulación es cuando se encuentra más rápida, más inteligente, más tarde. Esto tiene que ver mucho con la filogenética de los animales, que se supone que en el momento de la ovulación tienen que buscar al macho para procrear. Es ese momento más fuerte y cuando se encuentran mejor. Y se ha demostrado en oposiciones importantes. Las opositoras mujeres que están cerca de la ovulación son más brillantes que las que están alrededor de la menstruación. Eso, y en las deportistas, que os voy a contar, que siempre están pidiendo no tener la menstruación. Entonces esto lo sabíamos, pero no lo entendíamos bien hasta que ahora entendemos que el estradiol
aumenta la serotonina y que cuando baja la serotonina, justamente antes de la menstruación, se produce el síndrome premenstrual y después cuando desaparece la placenta en el parto, bajan los estrógenos de tener 1000 picogramos, que es lo que produce la placenta, bajan a prácticamente tener 40, el síndrome postpartum depresivo. De tal manera que ahora nos hemos dado cuenta que estrógenos y serotonina van de la mano. Y eso ha sido gracias a los sofocos. Cuando bajan los estrógenos en la menopausia, baja la serotonina y la noradrenalina, y entonces el umbral, que era bastante amplio, de la termorregulación, disminuye y se estrecha. Luego cambios que antes no te provocaban el bochorno, ahora te lo van a provocar. Luego hoy ya sabemos que realmente el problema fisiopatológico del bochorno es que el bochorno, a través de la bajada de estrógenos, a través de los neurotransmisores, hace que se estreche el umbral de la termorregulación. Y esto es un poco lo que indica esta diapositiva. Luego la manera de tratarlo sería muy clara. Una es o subiendo los estrógenos, entonces subiría la serotonina y noradrenalina y el umbral sube, o subiendo la serotonina y noradrenalina. Por eso, ahora que está tan de moda, y más en estos momentos, después de recibir el mail ayer, que parece que los inhibidores de recaptación de serotonina van a jugar en los próximos años un papel importante en disminuir los bochornos de la mujer. Las primeras son fáciles, pues claramente vestirte por capas, tener ropa ligera, porque si te estás con un traje de lana y de repente te entra el bochorno y no te lo puedes quitar porque te quedas desnuda, pues evidentemente te aguantas con el bochorno. En cambio, si estás vestida por capas, el aire acondicionado, las bebidas frías, analizar qué es lo que te provoca el bochorno. Hay muchas mujeres que saben qué es lo que provoca más bochornos. Evidentemente el estrés y el marido es lo más importante. Tratamientos de los sofocos o bochornos tenemos muchos. La terapia de reemplazo hormonal, evidentemente. Los inhibidores que están cada vez más de moda, que hablaré de ellos. La gabapentina también se acaba de presentar este mes, que estaba ya demostrada hace tiempo. Hablaré muy poquito de ello, pero la gabapentina, el tema de la gabapentina es que disminuye, demostrado un 60% los bochornos, pero con efectos secundarios. Se llegó hasta una fase 2, Pfizer lo hizo en estudios para los bochornos. Estábamos reunidos en Nueva York hace 10 años y decidimos no hacer la fase 3 porque un 60% con efectos secundarios parecía que no era muy así, pero ahora lo han retomado, han acabado una fase 3 y la acaban de presentar a la FDA. Luego vamos a tener posiblemente no solo los antidepresivos como tratamiento de los bochornos, sino la gabapentina también próximamente. La clonidina, en cambio, no. Es un antihipertensivo que produce muchos efectos secundarios y esta, en cambio, antes se utilizaba y se ha retirado. Y los fitoestrógenos, que la terapia hormonal sustitutiva es un gol estándar y que está ahí, pero desgraciadamente solo un 10% de mujeres con bochornos severos la toman. Luego tenemos un perfil de un 90% de mujeres que, teniendo bochornos, no toman terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Pues bueno, estos días lo vamos a poder discutir, vamos a ver si tenemos razón o no. Lo que dice que hay un campo de un 90% de mujeres que no quieren, no pueden o no desean tomarlos, que es un poco a lo que me voy a referir yo a posteriori. Vamos a hablar de este campo tan bonito que está tan de moda ahora, que son los inhibidores de recaptación de serotonina o serotonina noradrenalina. Es uno de mis campos, de mis hobbies, que son los neurotransmisores. Lo primero, qué burros somos. Descubrimos hace 30 años que el subir la serotonina era bueno para los estados depresivos, porque no para la depresión de verdad, la profunda, se sigue tratando con los antiguos antidepresivos, y ya los llamamos antidepresivos. No, señores, cualquier fármaco que suba la serotonina y noradrenalina, número 1, se da ahora en toda mujer con dolor neuropático. Una persona con dolor neuropático tiene que recibir inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina. Se da para la incontinencia urinaria de urgencia. Se da para los dolores crónicos erradicativos. Se da para un montón de cosas. Hoy sabemos que la serotonina es mucho más importante de lo que creíamos para muchas más cosas. Pero por lo tanto, se da para aumentar el humor, sí, claro,
pero también se da para la incontinencia urinaria, se da para los dolores neuropáticos y posiblemente para los bochornos. Luego están mal llamados inhibidores, están mal llamados antidepresivos, porque cuando demos uno de estos por dolor neuropático, la paciente te dice, oiga, que no estoy deprimida, que lo que estoy es fastidiada. Dice, no, pero es que también sirve. Pues te obligan a dar muchas explicaciones. Pero que lo sepan ustedes, incluso por la función sexual. Sabéis que hay unos que aumentan la dopamina, que es la que está relacionada con la excitación. Luego, bueno, es un mundo apasionante. Hace 15 años, 14, cualquiera de vosotros que tiene mi edad, cuando tenías una mujer con cáncer de mama y bochornos, ¿qué hacíais? No la podíais dar terapia hormonal, no la podéis dar fitoestrógenos, pues para que se callara le dabas un antidepresivo, que me parece muy bien, un inhibidor de la recaptación de serotonina, porque a toda mujer oncológica y a todo hombre oncológico se les da inhibidores de la recaptación de serotonina porque están deprimidos, evidentemente. Y de repente empezamos a ver que mejoraban con la venlafaxina, 51 a 15 con el placebo, o sea, dobles ciegos, estudios, con la fluoxetina, con la paroxetina. Entonces se vio que, oye, que esto que lo dábamos porque no teníamos otra cosa que dar, que valía. Y esto ha sido, con muchas críticas, lo que ha abierto este campo. El haberlo dado a las mujeres con cáncer de mama de 15 años, sin ningún motivo nada más que, bueno, para que por lo menos estuvieran más relajadas, se vio que efectivamente sí les quitaba los bochornos y se vio que por qué entonces ahora el mecanismo de acción del bochorno tiene que ver con la serotonina, noradrenalina y con los estrógenos. Luego todo eso, fijaros, lo que simplemente un hecho clínico ha llegado a nosotros a demostrar. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ya hay varios laboratorios que se han puesto a la carrera de hacer estudios clínicos demostrando que los inhibidores de la captación de serotonina mejoran los bochornos. El primero, Pfizer. Pfizer ha desarrollado con la duloxetina, con la desvenlafaxina, un producto que se llama Pristiq, ha hecho 4 estudios doble ciego dirigidos a disminuir los bochornos, no la depresión. La depresión son otros estudios que también lo han demostrado. Y está ya comercializado en un país del mundo, que es México. En México encontráis Pristiq para bochornos y encontráis Pristiq para depresión. Para los bochornos, curiosamente, la dosis es el doble. 50 miligramos para la depresión, 100 miligramos para los bochornos. Y aquí hay una anécdota que os tengo que contar porque merece la pena. Yo he sido un poquito el papá de este producto y me fastidió lo que hizo la persona encargada. La persona encargada de este producto en Estados Unidos fue la FDA y quiso presentar este producto como de primera elección. ¿Vosotros creéis que un antidepresivo, mal llamado antidepresivo, pero antidepresivo, a doble de dosis, se puede presentar como una primera indicación a la misma altura que la terapia hormonal o los fitoestrógenos? ¿Qué es lo que le dijo la FDA? Que no. Si hubieran ido, como yo dije, con humildad, que ahora lo van a hacer la paroxetina, es decir, como segunda indicación en aquellas que no pueden tomar hormonas, mujeres con cáncer de mama, hubieran dicho que sí. Luego, el egoísmo lo tienen bien merecido y es una crítica que les hago por eso. Porque, ¿qué pasó con estos estudios? Estos estudios demostraron que efectivamente bajaban los bochornos, estoy hablando de muchos estudios doble ciego, luego hay metaanálisis, luego hay medicina basada en la evidencia. Y tiene una particularidad interesante. Fijaros, días. Es el único producto que baja los bochornos en 24 horas. ¿Por qué? Porque no es vía genómica. La vía genómica, ya sabéis que la manera de actuar los fármacos cualquiera es por 2 motivos. O bien a través de receptores, y eso es la vía genómica, y tarda aproximadamente 10 días o 2 semanas en actuar, la terapia hormonal, los fitoestrógenos. Toda esta serie de sustancias son a través de receptores. Pero también hay un mecanismo que es endotelial y enzimático, que es mucho más rápido. Pues lo que hace el Pristiq es atraviesa la barrera hematoencefálica, llega directamente al hipotálamo y sube la serotonina. En 24 horas disminuyen los bochornos. Yo siempre cuento el chiste que si tenéis un día un apuro de una mujer que dice mañana no puedo tener bochornos, lo único que tenéis es esto. Y eso es verdad. ¿Qué pasa? Que como buen antidepresivo,
Sabéis que el aparato intestinal está cargado de receptores de serotonina, por eso los efectos secundarios de los antidepresivos son náuseas, vómitos, etcétera, etcétera, y que tardas en adaptarte. Entonces lo que sí se sabe es que, claro, hay náuseas, todos los efectos secundarios típicos. Bueno, pues que lo sepáis, y que por eso, en el fondo, el balance es este. Fijaros qué balance, más interesante. Los puntos que yo tengo en contra de un antidepresivo. Pues ven ustedes, el estigma de que es un antidepresivo, los posibles efectos secundarios y que la eficacia es de un 60%, no es un 90% como la terapia de reemplazo hormonal. Los pros, oiga, que por fin tenemos medicina basada en la evidencia en un producto que no tiene nada que ver con los receptores estrogénicos. Oiga, pues ya es importante. Que ha demostrado eficacia y que además le mejora el estado de ánimo. Ya me va bien que a una mujer a estas edades le mejore el ánimo, además de que le quite los bochornos y que empiece a dormir bien. Ya me va bien. Luego tiene su sitio. Por eso yo le contesté esta mañana a la presidenta de la Sociedad Norteamericana, que es amiga mía, mira, tienes que defender el que sí, pero como una segunda línea, nunca como una primera línea. Entonces, si eso sale, yo creo que tenemos suerte porque vamos a tener una herramienta interesante. Dicho esto, vayamos al papel de hoy de las isoflavonas. Un tema que muchos hemos defendido, pero en algunos momentos también hemos criticado. Y este es el tema de que hoy quiero discutir rápidamente. Lo primero, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Queramos o no queramos, o estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Pues que la terapia hormonal sustitutiva está decreciendo de una manera importante. Va a ser difícil subirla. ¿Y sabéis la verdad por qué va a ser difícil subirla? ¿Sabéis la verdad? Y en vuestro país pasa, porque he estado desayunando con uno de mis pupilos. Los médicos, los ginecólogos, ¿qué quieren? Pues perinatología y laparoscopia. Lo de la terapia hormonal y la endocrinología ginecológica no le gusta a ninguno, porque no da dinero. Yo soy el ginecólogo. ¿Os imagináis que yo tuviera el Instituto Palacio de Fertilización in vitro? Sería un IBI, estaría forrado. Vendría aquí en mi avión, no en Avianca. No, es verdad. Son ricos. Y la perinatología no va mal, no está mal, los partos dan dinero, y la cirugía da dinero. Y la ginecología endocrinológica, que somos los internistas de la mujer, no da dinero. Y eso es verdad, pero da satisfacción. Bueno, la satisfacción no se come, ¿verdad? Pero bueno. Pero es la verdad. La terapia nunca triunfará por cuestión de dinero. Y dejémonos de chorradas durante estos 3 o 4 días. Por dinero, porque no da dinero. Y porque además, para que una mujer no te deje el tratamiento, tienes que estar media hora con ella. Y te va a pagar lo mismo. Y encima te va a protestar y te va a decir que los pechos se ponen así, que va a manchar, que no sé qué, que la den. Pues no se lo das. Es lo que pasa. Por eso hay que ser ginecólogo rico como yo, rico de familia, para dedicarse a la ginecología endocrinológica. Es una broma, no sé rico. La evolución, en cambio, del mercado de la soja se ha disparado. Entonces, el planteamiento es, muy bien, el éxito está claro, pero está justificado. Y es un poco las críticas que vamos a hacer y los puntos buenos. Fijaros lo que pasa en Europa. Hay un país, que es Alemania. Si alguna vez queréis hacer medicina con productos naturales, iros a Alemania. En Alemania, por ley, si tienes un producto natural, por ejemplo, para el insomnio o para la depresión, lo tienes que dar siempre antes que un fármaco. Por ley. Luego allí, pues es el mundo donde todos estos fármacos es donde realmente han hecho más investigación. Lo que sepáis que los alemanes saben mucho más que nosotros de todo este cambio. Las mujeres les gusta mucho más, pero eso no es una condición para que nosotros lo mandemos. Pues sí, le das terapia y no están de acuerdo, les das soja y están contentísimas. Bueno, ya es un punto interesante, ¿no? Porque así hablas menos con ella y están menos en la consulta. Pero bueno, vayamos un poco a profundizar en los pros y los contras. Existen 4 grandes grupos, lo sabéis, los lignanos, las isoflavonas, cumestanos y lactonas. Claramente las isoflavonas porque son las más conocidas, sobre todo la lacteína y la genisteína, porque son las más potentes, clarísimamente, aproximadamente unas 70 o 80 veces más potentes que las demás. Aunque vienen lignanos. Los lignanos están en el pan, por ejemplo, no pan tiene lignanos. Lo que pasa es que te tendrías que tomar todos los días 10 barras de pan para conseguir una pastillita 40 miligramos o 35 de isoflavonas.
La fórmula química tiene mucho que ver, porque la fórmula química, la estructura química, bioquímica, es la razón por la que se enganchan al receptor estrogénico. Y todas las isoflavonas, en este caso la fenisteína y la dalceína, se enganchan a través precisamente, como veis, de estos dos hexapentanos al receptor estrogénico. Y esa es la razón por la que realmente actúan a través del receptor estrogénico. Hay un punto que es importante y que lo tocaremos a lo largo del día y que tiene mucho que ver con algunas no respondedoras. Es cierto, sobre todo que, por ejemplo, la dalceína se convierte en un metabolito mucho más activo a través siempre de las enzimas gastrointestinales que se le ponen. Luego, las bacterias gastrointestinales. Las bacterias juegan un papel fundamental en la actuación de las soja. Pero esto se va a disparar, porque estamos viendo ahora que la única manera, por ejemplo, de prevenir las candidiasis vaginales recidivantes, es por fin ya ha salido una prevención de las candidiasis recidivantes, es dar probióticos vaginales a punta pala. Entonces los probióticos orales y vaginales se van a disparar. Pero cuando tengáis una mujer que no funcione con las isoflavonas, pensad que puede tener, entre otras cosas, una mala flora intestinal y darle un probiótico, y después del probiótico posiblemente empiece a producir mucho más equol y empiece a actuar. Luego el tema del equol es importante. Y el mecanismo de acción, aunque tiene mecanismos de acciones no genómicos, que es sobre todo la relación, pero de esto no voy a hablar, la relación como antioxidante, sí son antioxidantes, por eso bajan también el colesterol, y ya saben que eso está admitido en la FDA norteamericana. Luego tienen más motivos, indicaciones para prescribir una isoflavona que el propio bochorno, pues sí, pero la actuación desde mi punto de vista es a través de los receptores estrogénicos, que es genómico. ¿Y esto qué significa? Ya lo he dicho antes, que como la señora tenga muchos bochornos y le digáis que se lo vais a quitar enseguida, la señora se va a enfadar. Tenéis que decir que vais a tardar como mínimo 2 semanas en que empiecen a reducirse los bochornos, porque es mecanismo genómico. Todo lo genómico tarda. Y sí que tiene mucho que ver con los receptores estrogénicos beta. Y esto es uno de los puntos más interesantes para mí de las diferencias con el estradiol. ¿Sabéis que el estradiol, sobre todo, su potencia es colocándose a través del receptor estrogénico alfa, siendo el beta mucho más light? Pues aquí, por ejemplo, para que veáis la cantidad y potencia de unión de la genisteína al estradiol, 4.3 y aquí 0.3, es aproximadamente 40 veces menos. Por eso no actúa a nivel de la mama, no actúa a nivel del endometrio, etcétera, etcétera. Pero la potencia que tiene a través del receptor estrogénico beta es 3 veces, fijaros en el estradiol, 3 veces superior la genisteína. Es decir, si quisiera ser cursi, diría: las isoflavonas son moduladores selectivos de los receptores estrogénicos beta. Y quedaría maravilloso porque es verdad. Pero el que se une a los receptores estrogénicos beta significa una cosa. Puede haber la mitad de ustedes que no crean y que digan: las isoflavonas son placebo caros. Bueno, podemos discutirlo. Porque les diría que muchas sí, pero no todas. Pero la que nadie puede dudar es que todas las isoflavonas se unen al receptor estrogénico beta, y eso está totalmente demostrado. Y si hay una sustancia que se une al receptor estrogénico beta, es un tema de médicos para médicos. No lo pueden poner la leche, esta es la leche que tiene isoflavonas. Oiga, ¿quién coño es usted, con perdón, para poner isoflavonas en una leche que lo puede tomar un niño que se une a los receptores estrogénicos beta y que puede influir con el metabolismo de tiroides? Es decir, las isoflavonas son tratamiento médico porque se unen a los receptores estrogénicos beta. Y ese es uno de los temas que tenemos muy claro en la Sociedad Española de Menopausia. ¿Cómo actúan? Lo he dicho ya, son moduladores selectivos de los receptores estrogénicos beta. Luego se colocan en el receptor. Como tienen una composición espacial diferente que la unión del estrógeno al receptor, caen en un sitio diferente del ADN, se unen a unas proteínas correguladoras o
inmunosupresoras diferentes y por lo tanto la expresión génica es diferente. Es decir, caen en otro sitio del ADN diferente y luego por lo tanto el mensaje del RNA mensajero al ribosoma para que produzca las proteínas es un mensaje diferente y produce otro tipo de proteínas diferentes que la unión del estradiol al receptor. Bueno, un SERM es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos beta. Y por lo tanto este sería el esquema que damos en la Sociedad Española de Menopausia. Se unen a los receptores estrogénicos, sobre todo beta. Tiene una estructura no esteroidea, eso es muy importante. Afinidad notablemente menor que el estradiol. Acción, por lo tanto, sobre todo donde hay receptores beta, que es en el sistema nervioso central, hueso y pared vascular. Y actúan además por otros mecanismos enzimáticos interesantes que tienen mucho que ver con la bajada del colesterol. Es cierto, si hubiera cualquiera de ustedes que hiciera una crítica, que hay muchos papers y metaanálisis que dicen que no sirven para nada. Y es verdad, y es verdad. Tal es así que en el Menopause, hace unos años, en el 2005, perdón, en el American Journal of Medicine, en el 2005, se decidió hacer una revisión de por qué unos trabajos daban bien y otros malos. Y fíjense ustedes, el preparado estudiado no es lo mismo un fármaco o una isoflavona que tenga una composición de fenisteína y de dalceína. La soja es muy parecida al vino, a los viñedos, es decir, depende de la temperatura, el calor, la antigüedad del viñedo. No es lo mismo el vino de La Rioja español que un vino hecho en Panamá de hace 6 meses. Evidentemente no. Una tiene un calor, una temperatura, una tal, una cual, lleva 200 años ese mismo viñedo. Pues la soja es tremendamente similar su cultivo a los viñedos. Luego, no es lo mismo sacar soja de una zona de la India, por poner un ejemplo, que de Argentina. No sé cuál es mejor ni cuál es peor, no tengo ni idea. Pero que no es lo mismo. Ni la temperatura, ni tal, ni el suelo. Y por tanto la pureza, el tamaño de las muestras, la corta duración y la dosis. Es decir, que es lógico que haya papers que no hayan demostrado nada y otros que sí. Eso nos condiciona a un concepto claro, que la isoflavona que tenemos que mandar sea aquella que haya demostrado en medicina basada en la evidencia y en estudios doble ciego de que es válida, y no me sirve el que la otra sea igual. Luego, por lo tanto, es la elección de la isoflavona lo que marca una diferencia. Estos son los cultivos de soja. La verdad es que es un tema que tengo que preparar mucho mejor, en el sentido de que no conozco. Solo he ido a 2 plantaciones de soja, una en Bolivia, cerca de Santa Cruz, que hay unas plantaciones de soja tremendas, pero no llego a saber, tendría que ir con un ingeniero agrónomo para que me dijera cuál es buena, cuál es mala, depende, o sea, el vino, tal, el calor, el tiempo, la temperatura, ¿ya? No me lo sé. De tal manera que es lógico decir, señores, las isoflavonas no son todas iguales, no son todas las dosis iguales, no son toda la pureza igual, no son la extracción de las mismas iguales. Luego habrá que saber qué isoflavona damos. Y por eso la eficacia. A esta persona que fuera escéptica le diría, tiene razón, de que hay isoflavonas que no lo han demostrado, pero el estudio más importante, el metaanálisis más importante que ha habido de todas, publicado nada ni menos que en el JAMA, una revisión sistemática, dejó claro de que sí, que en general sí. Perdón. De tal manera que podemos decir que, estando algunas en discusión, el paper más importante de todos, que lo consideramos todo el mundo el más importante, sí que dijo que podemos considerar que sí que disminuyen claramente en comparación con placebo los bochornos. Y siempre se habla de una cantidad determinada de genisteína y dalceína. Pues claro, si las activas son las isoflavonas, habrá que tener claro qué cantidad tienen. Y si analizáramos todas las isoflavonas del mercado, hay muy pocas que cumplen de verdad lo que dicen. Dicho esto, yo estoy defendiendo aquí, evidentemente, el producto de fitoflavona, de Euroética, que en Europa se llama Arcofarma y que investigamos en mi grupo muchísimo y que hicimos varias publicaciones. ¿Y por qué lo defiendo? Porque miren ustedes, en el Menopause de hace unos años se hizo un doble ciego, un estudio doble ciego con 70 miligramos de fitoflavona y se demostró claramente que disminuía un 60 y pico % los bochornos. Por lo tanto, yo sí puedo decir
la administración de 70 miligramos de fitoflavona en un estudio doble ciego randomizado con todos los padres del mundo y publicado en Menopause sí reduce los bochornos. Que lo digan los demás. O sea, yo no digo que a lo mejor alguno otro también lo haya demostrado, pero que lo hagan en el estudio. ¿Y por qué yo defiendo esto? Porque en mi instituto el 40% del dinero que ganamos se gasta en la investigación. Ya me gustaría que también vosotros. Es decir, que se gaste el dinero el que quiera decir algo de la investigación. Pues claro. Hace poco tiempo, cuando yo era el presidente del CAMS, con un grupo importante de personas, también hay aquí una persona del Ecuador, de Chile, de Panamá, mi grupo, hicimos un estudio que hemos publicado en el Climateric este mismo año, muy interesante, que era las diferencias de los bochornos en los diferentes poblados. Altura, altitud, humedad relativa, etcétera, etcétera. ¿Y qué se ha demostrado? Que hay un punto muy importante, que es, no son lo mismo los bochornos aquí en Bogotá o en Colombia en general, que los que pueden tener las francesas o las españolas. De tal manera que les pedimos, y aquí tenemos al doctor Hubel, que hicieran un estudio de qué pasaba con esta isoflavona, con la fitoflavona en Colombia. Le hemos llamado el estudio FICOL. Es un estudio muy interesante que han hecho a lo largo de la geografía de aquí, en el que han utilizado 120 mujeres, que son muchas, y con una valoración a las 4 y 12 semanas con la escala MRS, que es la Menopause Rating Scale, y lo que han utilizado ha sido solo una pastilla, 35 miligramos, la mitad de dosis. Me ha parecido valiente, pero fíjense los resultados somáticos. En primer lugar, en las mujeres que tenían sintomatología leve, con 35 miligramos, mejoraban el 62%, no cambiaban el 33% y empeoraban un 4%. Cuando se hablaba de sintomatología moderada severa, era un 57%, 39% no cambio y 3,8% empeoraba. Cuando hemos juntado todas, era un 58,60%, un 60%. Es decir, han tenido los mismos resultados que nuestro doble ciego, que es decir, que la mujer colombiana, la utilización de 35 miligramos de fitoflavona una vez por día reduce un 60% los síntomas somáticos, es decir, los bochornos en ellas. Bueno, pues enhorabuena, un trabajo interesante colombiano. Vayamos, por lo tanto, ya para finalizar, a lo que dice mi sociedad, la Sociedad Española de Menopausia, con las isoflavonas, dice lo siguiente. Primero, que mejora los bochornos, los sofocos lo llamamos nosotros, que la dosis, esto es importante, tiene que ser entre 30 y 80 miligramos, que la eficacia es más patente cuanto hay más intensa sintomatología y que los resultados, que son los que vienen, son también muy interesantes para la osteoporosis y el cardiovascular. ¿Qué sabemos de la seguridad? Miren ustedes, lo primero es que los estudios epidemiológicos desde siempre nos han dicho, fíjense qué interesante, que el cáncer de mama es menos frecuente en las mujeres japonesas versus el Reino Unido y Estados Unidos. Pero lo primero que siempre te hace pensar es en las isoflavonas. Pues claro que sí que reduce el cáncer de mama. Y a mí el que me interesa es este, el de próstata. Perdonen ustedes porque yo ya me preocupo de esas cosas tan humanas y tan de hombres maduros interesantes. No crean que los que tenemos problemas de próstata no somos interesantes. De tal manera que aquí está un poco la colección de que cuando se ha hecho un estudio, esta a mí me encanta, de las centenarias en un pueblo japonés, se ha visto que las que viven más años son las que han tomado más soja durante toda su vida. Bueno, estos son temas que por lo menos son divertidos, pero oye, están publicados en revistas de un alto impacto. Lo que sepáis que las centenarias son grandes tomadoras de soja. El estudio más serio que tenemos sobre cáncer de mama y soja nos dice que en la mujer premenopáusica claramente se reduce el cáncer de mama. Por eso las japonesas que toman durante toda su vida. Y la mujer posmenopáusica no está demostrado todavía. Y no creo que se pueda demostrar, porque claro, para demostrar la mujer posmenopáusica tendríamos que tener 1 millón de mujeres tomando durante 10 años o 20 versus nada, es decir, eso va a ser muy difícil. Pero en la mujer premenopáusica sí. Es decir, sí en la premenopáusica, no ha demostrado en la posmenopáusica. ¿Qué sabemos del cáncer de endometrio con las isoflavonas? Pues apareció un paper
en el Fertility and Sterility del 2004, que habló de que sí que podía aumentar la hiperplasia. Pero fíjense ustedes que la dosis que daban era de 150 miligramos de isoflavonas. Es decir, cuando yo he marcado la dosis de 30 a 80 es por algo. Por debajo de 30 porque no es eficaz, y por encima de 80 y sobre todo por encima de 120 puede haber hiperplasias. Y eso me gusta. Dice, ¿por qué? Porque significa que sí que tiene que tener alguna acción a nivel de los receptores estrogénicos, aunque sea débil, cuando le das mucha dosis, sí que actúan los receptores estrogénicos alfa. Y vuelve a decirme que este es un tema nuestro de los ginecólogos. Mi grupo, junto con otra gente europea, hicimos 2 papers, uno en el Menopause y otro en el Climateric más reciente, para ver la seguridad de la fitoflavona. Les pedí a los franceses que se gastaran el dinero en investigaciones, se lo gastaron. Ahora les he pedido otra cosa y me han dicho que no. Pero bueno, espero convencerles. Que fue la seguridad endometrial. Hicimos este paper y este otro en el Climateric en el 2010. ¿Qué queríamos demostrar? La seguridad en mama y en endometrio. Entonces os paso de todo esto, y esta es una diapositiva que me gusta mucho de los diferentes grados de densidad mamaria, porque los estuvimos midiendo, pero claro, el cáncer de mama era imposible saber la seguridad con fitoflavona porque tendríamos que tener miles de mujeres. Entonces lo que hicimos fue ver la densidad mamaria en un solo centro en Bruselas, y nosotros hacerlo todo con el digitalizado y mandarlo allí. ¿Por qué me gusta esta diapositiva? Fijaros qué diferencia de mamas que todos estaremos acostumbrados. Por una cosa, el otro día lo decía también aquí, el 70% de mis mujeres privadas pata negra, como llamo yo, de alto pedigrí, tienen prótesis mamarias. Y durante muchos años lo he pasado fatal. Porque si una mujer me decía, usted me garantiza que no tengo nada de la mama, la cara posterior de la mama de una mujer con prótesis, ni ecografía ni mamografía, no hay ni Dios, con perdón, que me pueda decir que no tiene nada. Pero ahora tenemos la resonancia magnética. Ha salido la resonancia magnética mamaria, en el cual se ve perfectamente la cara posterior. Claro, le estoy dando una cantidad de dinero al radiólogo impresionante porque le estoy mandando a muchas. Otra cosa que nunca les han dicho los cirujanos estéticos, bastante sinvergüenzas, nunca les han dicho, cada 10 años, señora, se tiene que cambiar usted la prótesis. Entonces, claro, a mí cuando me llegan de 70 años, dicen, es que cuando tenía 40 sí que me interesaba tener unos pechos bonitos, ahora ya paso, y no me voy a gastar 10.000 euros más 2 horas de quirófano. Entonces, ¿qué haces con esa señora? Resonancia magnética cada 3 años, es lo único. Y yo las entiendo, que no se quieren gastar ni 10.000 euros y que ya pasan olímpicamente por eso. Porque cuando lo firmaban en la letrita pequeña. Porque sí que venía, menudo listos son los cirujanos estéticos, pero ninguno le decía sinceramente a los ojos, oye, que te tienes que esto, que tal, que cambiar cada X tiempo, porque tal y porque cual, porque se rompen, se fibrosan. Bueno, este es un rollo mío, pero que me interesa mucho. ¿Qué es lo que demostramos en nuestro estudio? Pues miren ustedes, que disminuía la densidad mamaria, fitoflavona, 70 miligramos, y no solo eso, sino que en el endometrio no había ni una hiperplasia ni ningún adenocarcinoma. Fueron estudios en un año y es el único estudio en el que tenemos con 3 años, biopsias de 3 años, en el que no había ningún endometrio proliferativo. Es decir, yo sí puedo decir que fitoflavona 70 miligramos es seguro para la mama y para el endometrio, que es un poco lo que quería decir. Y ya lo último, para el hueso es el futuro. Es donde he pedido yo dinero a los franceses, que me dan dinero para hacer, a ver si realmente disminuye la pérdida de masa ósea. Parece que los datos son muy positivos. Preguntas específicas que me hacen. Una, mujeres hipertensas. ¿Pueden tomar fitoflavona? Contestación, sí, porque tiene un efecto vasodilatación sistémico. Descritas disminuciones de la tensión arterial diastólica. Publicación en el Menopause. Luego, mujeres hipertensas, sí, y les viene bien. Siguiente pregunta que me hicieron. Oiga, ¿y las diabéticas? Porque siempre hay un endocrino, jodón, siempre los endocrinos, que parece que sabe más que nosotros, siempre lo hay. Y que tiene que demostrar que sabe más. Que sí sabe. Mi padre era endocrino y me dijo, Santiago, si haces endocrinología, sabrás poco y los demás sabrán igual que tú.
Si haces ginecología y estudias un poquito de endocrinología, serás el que más sepas de los ginecólogos. No estuvo mal el consejo, no estuvo mal, acertó bastante. Porque de todos nuestros compañeros, los que más sabemos de ginecología y endocrinología estamos aquí en este congreso. Pero pues verdad, el consejo de mi padre, que era endocrinólogo, era de verdad. Diabetes. Mejora la resistencia insulínica, mejora el control de la glucemia y mejora el perfil de lipoproteínas. Luego, sí, las diabéticas pueden tomar fitoflavona. Siguiente, mujeres obesas. ¿Y mujeres obesas qué? Bueno, pues fíjense ustedes, produce resistencia, de reducción de los niveles de insulina sérica y resistencia a la insulina. Luego, por lo tanto, también. Luego, la obesa también. Digo, oiga, entonces para decirme que todas, pues ¿por qué ha puesto todo esto? No, porque hay alguna que no. Por ejemplo, fitoflavonas sí, para mujeres con toma de anticoagulantes, pero no el trébol rojo. Luego, las mujeres que toman anticoagulantes, hay pocos estudios, no he visto ninguno específico con fitoflavona, pero sí lo he visto de que no con trébol rojo. Pues, oiga, la que toma sus comarínicos o su warfarina, perdón, pues ya veremos. Otra que las que tienen patología tiroidea puede interferir en la absorción de la hormona tiroidea. Luego, por lo tanto, lo que hay que hacer en la mujer que sea hipertiroidea es separar la toma. Si ella está tomando los anti-hipertiroideos por la mañana, tomarlo por la noche o viceversa. Luego ya son conceptos que sí me parecen interesantes. Conclusiones. Ya estamos acabando. ¿Qué son estas? Estas ya lo hemos dicho. Vamos a estas. ¿Qué dosis recomendamos desde la Sociedad Española de Menopausia? Que esta no la puse yo el mes pasado. Me busco 7 u 8 para no repetir porque si no. Para síntomas vasomotores, 35 a 80 miligramos. Comiencen con 35 y si no es suficiente, pues se lo duplica. Para el hueso, como mínimo, lo que dicen es 50 miligramos como mínimo. Posiblemente el hueso sí que nos vaya a pedir más potencia. Yo tengo ganas de hacer un estudio en el hueso, en semen óseo, porque posiblemente aquí haya que dar más caña. Para el colesterol, 50 miligramos al día o más, mejoría de la compliance arterial de 35 para arriba y como antioxidantes, en cambio, con poca dosis es suficiente. Luego vean ustedes los datos que hay, lo tienen publicados además en el Menopost del 2006. Dosis recomendadas, pues aquí las tenéis un poco. No descritos efectos adversos significativos, es la seguridad. Puede haber algunas veces náuseas y flatulencias, puede haberla, y no descritas interacciones medicamentosas, que es otra pregunta que normalmente me hacen. Luego es otro punto positivo que tenemos que tener en cuenta. Y ya esta es la última, es ¿qué hacemos con las no respondedoras? Miren ustedes, si os llega una señora que dice, oiga, que esto no me sirve para nada, tú primero pones cara de extrañado. Esto es una nota. Lo segundo es, a ver, ¿qué he preparado? Porque si tú tienes detrás de ello ciencia, siempre puedes decirle, señora, pues hay estudios serios, doble ciego, randomizados, que demuestran su eficacia. Y eso a un médico le da mucha tranquilidad. Entonces, por eso yo digo lo que digo. Segundo es que puede ser que no tenga flora intestinal, sobre todo si ha tomado antibióticos hace poco tiempo. Luego, por lo tanto, no estaría mal de darle un probiótico. Tercero, que es que a lo mejor te viene a la semana. Señora, que espere por lo menos un mes, hombre, que espere. Que esto dura, tiene que trabajar a través de los receptores y le decís un par de cosas raras para que lo entienda y ya está. Puede ser que tenga el metabolismo hepático muy aumentado. Fumadoras y las que le dan al tal. Luego, puede ser que las que toman más de 3 copas al día puedan no tener efecto porque el metabolismo hepático es muy rápido y entonces no llega a haber isoflavonas en sangre. Dosis insuficiente, pues si está con 35, súbaselo. Ya le digo que el corte está más de 150, no. Y poca capacidad de transformación de dapsina en EPOL, que hay algunas mujeres que no producen EPOL, pues a usted esto no le va, pues puede haber alguna. De tal manera que con esto se hace, desde un punto de vista práctico, una idea. Y
Me van a permitir que no les pida preguntas, porque ya las he hecho yo a mí mismo, las he contestado y nos vayamos arriba y tocará la charla. Muchas gracias.